Vamos a nuestra Biblia y vamos a encontrar en el capítulo 14 del libro de los Hechos la porción de la palabra en que nos quedamos la semana anterior. Hechos 14, estamos terminando el versículo 7, así que si lo encuentra, deme un buen amén. Hechos capítulo 14, versículo 7. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esta noche nos acompañe. Bendito Jesús, gracias por estar entre nosotros, gracias porque tu favor y tu poder nos guía. Te pido que te glorifiques en cada uno de nosotros, que podamos recibir tu palabra de la mejor manera y que así, mi Jesús, podamos aprender de ti. Gracias por todo lo bueno que eres. Gracias por reflejar a nosotros tu amor a través de la paciencia, a través de concedernos estar hoy aquí reunidos y que de esta manera podemos saber que eres real, que eres poderoso y que eres galardonador de los que te temen y te buscan. Gracias por todo lo que haces en nosotros, por nosotros y con nosotros. Sabemos que todo eso es parte del plan que tú tienes para cada uno de los que estamos acá. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, seamos de esta forma nosotros consecuentes con lo que buscamos de Dios, y quisiera que dispusiera su corazón para aprender de ese Dios todopoderoso. Así que una buena forma de hacerlo es recordándole a todos los que estamos acá que es una bendición el poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Hay personas a quienes no les es posible escuchar la palabra de Dios, y todos aquellos que tenemos acceso a ella es donde nosotros deberíamos comprender que es parte a lo que se refería Jesús cuando nos invitaba a que buscáramos de Dios hoy que podemos hallarle, porque mañana puede ser demasiado tarde. Cuando las cosas van pasando, cuando los días van caminando, puede ser demasiado tarde para nosotros, pero hoy por hoy, si nosotros tenemos la oportunidad de escuchar de Dios, ese es un regalo de Él para con cada uno de los que estamos acá. Así que regalen una sonrisa al que tiene cerca y dígale: eres bendecido. Puede decírselo con confianza. Es una bendición el poder escuchar de Dios en cada uno de nuestros corazones. Que Dios se tome el tiempo de mandarnos un mensaje a cada uno de los que estamos acá. De eso se trata el poder escuchar una predicación de nuestro Dios. Ahora, recapitulando un poquito lo que estaba sucediendo en el capítulo 14, recordamos que Pablo y Bernabé estaban en una ciudad, y estando en esta ciudad lograron que muchas personas se convirtieran al Evangelio de Cristo, pero hubieron personas que no estuvieron de acuerdo con eso. Entonces ellos tuvieron que salir de ese lugar, y no salieron precisamente por la puerta de adelante, sino por el contrario, salieron por la puerta de atrás, salieron escondiéndose de las personas que les estaban amenazando y que estaban buscando la manera de perjudicarlos por andar predicando de la palabra de Dios. Claramente el versículo 6 dice así: habiendo sabido que les querían matar, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Esto nos da idea de algo importante. A pesar que lo que andaban haciendo en aquel lugar, Iconio, que era predicar la palabra de Dios, y que de ahí, de ese lugar, salieron con un mal sabor de boca porque la gente le expulsó y la gente andaba conspirando amenazas para con ellos, al salir de ese lugar, el corazón de Pablo y el corazón de Bernabé no se resintió con Dios, sino que al cambiarse de ciudad volvieron a hacer exactamente lo mismo: predicar la palabra de Dios. Nunca tuvieron una excusa para frenar esa obra de Dios. Y este mensaje, si nosotros lo traemos a cada uno de nosotros, aplica a la perfección, porque hay muchos que porque en algún área de nuestra vida nos hemos topado con un mal sabor de boca, con algo que no nos gustó, entonces queremos pelearnos, enemistarnos o distanciarnos de Dios. Esta gente sabía que lo que estaba atravesando era parte del plan perfecto de Dios. Así que, empoderados por esta palabra de Dios, le puedo decir con toda propiedad que sea lo que sea que está pasando, es parte del plan perfecto de Dios para su vida, y que lo que le conviene hacer es no resentirse con Dios. Lo que le conviene hacer es seguir haciendo aquello para lo cual Dios le llamó. Pablo y Bernabé lo tenían totalmente claro,
y no hubo un momento en el que pasara por la mente de ellos dejar de hacerlo. El versículo 7 pareciera pasarse por alto por muchas personas, pero dice, y ahí predicaban el evangelio. En el nuevo lugar a donde ellos llegaron, no cambió nada. No se fueron con oraciones pesimistas delante de Dios a decirle, puchica Señor, mira, por andar haciendo las cosas que hacemos, cómo nos trataron allá, yo creo que me voy a dedicar a otra cosa, yo creo que ya no voy a servir, yo creo que voy a volver a hacer tiendas en el caso de Pablo, yo creo que me voy a retirar a estas cosas. No hubo ese pensamiento en esta gente del primer siglo, sino que siguieron haciendo la obra que Dios les había encomendado. Y vea conmigo qué pasó inmediatamente. Ellos siguieron haciendo la obra en Listra. Dice así el versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Si usted le presta atención, algunos de los que estamos acá, alguna vez hemos visto cómo es la fe. ¿Alguien tiene idea cómo es? ¿Alguien ha visto qué fe, cómo es la fe? Se supone que la fe es algo invisible a los ojos. No podemos ver. Mire de reojo a alguien que tiene cerca y dígame si tiene fe o no tiene fe. Sueño quizás tiene, pero fe a saber. No sé, la fe no la podemos ver. No podemos medir si alguien tiene fe con simple verle. Porque de pronto hay gente que no parece y es una gente de fe. Y de pronto está lo contrario. Hay gente que parece tener fe, pero no la tiene. Entonces, en este tipo de cosas, no nos cabe duda que para poder seguir en esa obediencia que Pablo se encontraba, lo que Pablo tenía es que él seguía andando en el Espíritu. Porque la fe es algo espiritual. Y con esa mirada penetrante de Pablo en este momento, logró descubrir que había fe en el corazón de esa persona y tenía fe suficiente para ser sanado. ¿Quiénes de los que estamos acá tenemos una petición? ¿Tiene fe suficiente? ¿Le alcanza la fe para su milagro? ¿Por qué no ha pasado entonces? Esa es la pregunta del millón. Cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas que no se vuelve tan fácil, no, yo tengo fe, sí, pero probablemente no hemos logrado convencer a Dios de que nuestra fe es lo suficientemente grande, no solamente para provocar el milagro, sino para administrar el milagro que estamos pidiendo a Dios. Y Dios, en este proceso en que en algunas ocasiones retrasa la aparición del milagro, es porque está forjando su corazón y el mío, para que en el momento de que recibamos nuestro milagro no nos distanciemos de él. Pregunta, aquí la Biblia enfatiza y dice que este hombre estaba imposibilitado de sus pies, era cojo de nacimiento, jamás había andado. De tres formas la palabra de Dios nos da una certeza de que esa persona no existía manera en que él pudiera ponerse en pie. Quién sabe cuánto tiempo había pasado, pero ya era un hombre, es decir, que era una persona mayor de edad. No era un joven, no era muchacho, no era un niño, era un hombre. Había pasado buena cantidad de años, supongamos que la mayoría de edad como ahora, de 21 años. Hayan sido 18, hayan sido 21, haya sido la edad que sea, pero ya era considerado un hombre. Y este hombre nunca había caminado, nunca había andado. Y estaba ahí, dice la Biblia, que estaba sentado. Y estaba en el lugar preciso, en el momento preciso, para escuchar unas palabras que transformarían su vida. Pero si usted le presta atención, lo primero que este hombre necesitó para que su milagro sucediera fue escuchar hablar a Pablo. ¿Y qué es lo que andaba hablando Pablo? La palabra de Dios.
Pablo andaba por todos estos lugares hablando de la palabra de Dios, predicando de la palabra de Dios. Y este caballero se sentó en ese lugar porque no podía estar de pie, no podía estar de otra manera, y escuchó en labios de Pablo la palabra de Dios. Y estando escuchando la palabra de Dios, dice la Biblia que seguramente el Espíritu Santo llevó a Pablo a mirarlo fijamente a sus ojos, y dice la parte final del versículo 9: y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Esta parte es de la que nosotros debemos ver que la iglesia de este siglo ha perdido, a diferencia de esta gente que se estaba sumando por aquel momento a las arcas del evangelio, que se estaba sumando a ser parte de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Esta gente tenía una total seguridad en la palabra de Dios. Esta gente, cuando escuchaba la palabra de Dios, la creía sin espacio a dudar. ¿Quiénes creemos que toda la Biblia es verdad? Obedezcámosla. Obedezcamos las cosas que nos gustan como las que no nos gustan, las cosas que contradicen mi estilo de vida como las cosas que aplauden algunos de los cambios que yo he dado. No tomemos las cosas de manera parcial. No seamos de las personas que les gusta aplicar la ley solo cuando les conviene. Hay muchas personas que aplican la ley solamente cuando les conviene, y cuando es contra, ahí ya no quieren, ahí ya no les gustan ese tipo de situaciones. Quiero invitarle a que nosotros podamos tomar esa palabra de Dios y cumplir la cabalidad. Este hombre se dejó guiar por la palabra de Dios, y si usted le nota, era evidente que tenía fe, porque lo que Pablo le dijo es: levántate derecho sobre sus pies. ¿Y qué hizo este hombre? El abusivo saltó. No, si él le dijo que se parara, y digo, yo quiero saltar, yo no sé ni cómo es caminar, pero de una vez quiero saltar. Ese hombre no tenía duda de lo que Dios había hecho, sino que de golpe creyó esa palabra. Y esto es lo que sucedió. Estaba en un lugar cuyo nombre es Listra, y había un contexto cultural que ya se lo voy a explicar dentro de poquito. Pero dice el 11: entonces la gente, visto lo que Pablo había dicho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y esto es lo que tristemente sucede cuando suceden grandes maravillas, cuando ocurren grandes milagros en nosotros, y en lugar de honrar y glorificar a Dios, empezamos a distribuir la gloria de Dios en otras cosas, en otras personas o en nosotros mismos. La gente, al ver esa maravilla que se había hecho en el nombre de Dios, porque Pablo lo que estaba haciendo es predicando la palabra de Dios, pero la gente lo interpretó como quiso. Y dice la Biblia que en lengua licaónica dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Es bastante curioso, porque cuando nosotros hablamos de este lugar de Licaonia, es un lugar donde en algún momento hubieron muchas plantaciones, donde en algún momento había suficiente pasto para pastorear gran cantidad de ovejas, pero para este momento en que se está desarrollando, la gente había salido de Licaonia porque Licaonia era un valle que se había quedado totalmente en sequedales. Era un valle sin árboles, era una planicie donde no había absolutamente nada. De hecho, dice parte de la historia universal que habían áreas de este lugar de Licaonia que tenían demasiada sal, lo cual hacía que fuera todavía más estéril cada una de esas plantaciones. Y se dice que ese cambio había sucedido en aquella región porque se había vuelto un pueblo idólatra, y Dios había apartado su bendición de ellos y ahora vivían en sequedales. Pero lo triste de esto es que parecía que no habían aprendido la lección, porque otra vez, aunque ya estaban fuera de su tierra, si hablaba esta lengua licaónica, es porque en algún momento vivieron ahí, o sus descendientes eran de Licaonia y por eso hablaban ese idioma.
entonces no habían aprendido la lección, sino que estando viviendo en Listra, una nueva ciudad, porque habían abandonado Licaonia porque no tenían ni siquiera para darles de comer, querían traer a Listra la misma desgracia. Entonces esto es algo que pareciera que la iglesia de este siglo no quiere comprender. Y hablo de la iglesia no como el edificio, no como las congregaciones, no como las denominaciones, sino de manera individual. Comprendiendo que cada uno de nosotros somos la iglesia, necesitamos no cometer de manera insistente los mismos errores. Si usted tiene confianza o no con el que tiene cerca, dígale, no tropiece con la misma piedra. Y que cántele el corito, pero dígale, no tropiece con la misma piedra. ¿Cómo es posible que nosotros estemos cayendo en el mismo error una y otra vez en lo mismo? Esta gente estaba queriendo llevar las mismas prácticas de sus antepasados a su presente, aún viendo las maravillas que Dios había hecho, aún viendo que las cosas ya no dependían de esos dioses que ellos tuvieron, porque a causa de andar adorando a esos dioses con D minúscula, su pueblo, su región de Licaonia había caído en esterilidad, en desgracia, en ni siquiera proveerles para el sustento. Por eso ellos habían tenido que emigrar a Listra, a otra ciudad donde por lo menos pudieran comer, pero querían volver a cometer el mismo error, dándole a sus dioses la gloria que solo a Jehová nuestro Dios le pertenece. Y eso es peligroso. Y esto también tiene que ver con aquellos que no somos tan agradecidos con Dios. Yo creo que todas las cosas buenas que pasan en su vida vienen de Dios. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. No, es que hoy me está yendo bien porque yo soy bien inteligente. No, es que hoy me está yendo bien porque yo soy súper capaz. Porque yo soy súper aquí, porque yo soy allá, porque yo estoy teniendo un montón de amigos, porque yo esto, porque yo lo otro. Todo pasa, Dios queda. Y necesitamos nosotros no robarnos ni una pizca de la gloria que le corresponde a nuestro Dios Todopoderoso. A la luz del versículo 12 nos damos cuenta que ellos querían replicar, repetir, insistir en el mismo error, tropezar con la misma piedra que había provocado esterilidad en Licaonia. Querían traer esa misma desgracia a Listra. Y vea lo que dice el 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios por el milagro que había sucedido. Y vea lo que dice el 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Esta porción de la palabra, y aclaro esta expresión, cuando la Biblia habla de rasgar sus ropas o rasgar sus vestiduras, no es que se quedaron chulones, ¿verdad? No es que se quitaron la ropa. No, lo que ellos hicieron es como sentir un total desconcierto, un total descontento por las cosas que estaban ahí. Se apesadumbraron, se molestaron, se enojaron. A eso hace referencia la frase rasgar sus vestiduras o rasgar sus ropas. Entonces, al ver Pablo y Bernabé la actitud de ellos, que los habían convertido en dioses con D minúscula y que querían irles a hacer sacrificios a ellos porque los habían puesto en una posición de Dios, eso es lo que a ellos les trajo cólera e indignación. Y dice el 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Ha escuchado usted una palabra que se llama vanagloria? ¿Sí? ¿Ha escuchado usted una palabra que se llama vanidad? ¿Para qué sirve la vanidad? Para nada.
¿Cuántas personas vanidosas han venido a la casa de Dios? Y yo recuerdo que las señoras, sin ofender, le llamaban a esos polvitos, ¿verdad?, que se echaban en las caras, le llamaban vanidad, ¿verdad? Le llamaban, ahí traigan la vanidad. Si usted le dice así, todavía ya tiene sus añitos, pero le decían vanidad, ¿verdad? La vanidad, ¿verdad? Y entonces, y traían esas vanidades, pero ¿qué pasa? Eso era para verse mejor, vea, un poquito ahí, repellarse un poquito. Hoy venden de todo, vea, hoy venden de todo para repellos, pero en ese momento se ponía un poquito para agarrar color y se veía bien chapuda, pero la verdad es que era bien pálida, ¿verdad? Pero no, era solamente para engañar un poquito, ¿verdad? Para medio parecer otra cosa, pero es pasajero. Yo creo que hay un libro en la Biblia que habla de vanidad lo suficiente, que es el libro de Eclesiastés. Si usted tiene tiempo de leerlo, o haga el tiempo para leerlo, y se va a dar cuenta de todo lo que la vanidad significa. Lamentablemente, hoy por hoy nos damos cuenta que en el ambiente cristiano, muchas personas se les ha olvidado lo que los apóstoles tenían totalmente claro. Si le dicen: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Hoy los grandes pastores de nuestros tiempos no se consideran hombres como nosotros. Se consideran ungidos de Jehová. Se consideran personas eruditas, profundos, lo que usted quiera imaginarse, pero son la cuarta persona de la Trinidad. Eso es lo que ahora ellos se consideran. Y si usted habla de personas que han perdido el enfoque también en áreas ministeriales, porque de pronto son buenos para predicar, de pronto son buenos para dar charlas para la familia, de pronto son buenos para ministrar la alabanza, pero si se desenfocan, si pierden el rumbo, empiezan a pensar que eso es para ellos, que el aplauso es para ellos, que cuando la gente dice un fuerte amén, le están diciendo a ellos que ellos son grandes, que ellos son profundos, que ellos son eruditos, que ellos son aquí, que ellos son allá. Y por eso es que sucede que hay lugares en los cuales se están forjando, se están formando reinos propios. Y todo lo que dice el ungido de Jehová, aún vaya en contra de la palabra de Dios, se tiene que hacer. Porque la gente está tan cegada por su falta de conocimiento de la palabra, está tan cegada porque se deja en algunas ocasiones como subyugar por interpretaciones erradas de la palabra de Dios, y entonces empieza a sentirse cargada por este tipo de cosas, y usted empieza a creer que el pastor, que el ministro, que el siervo, que la sierva, que la diabloniza o lo que sea, está por encima de usted, está por encima de mí y tiene una autoridad sobre mí. Yo no estoy en contra de las autoridades, yo no estoy en contra de eso. No es el propósito tener un sentimiento de anarquía dentro del corazón, no, para nada, sino el darnos cuenta que por sobre todas las cosas Dios nos ha provisto también de entendimiento. Y estos apóstoles que cuidaban la sana doctrina, que cuidaban el mantener que todo lo que hacían era para honra y gloria de Dios, al darse cuenta que esta gente quería ponerlos en una posición más elevada de la que verdaderamente les corresponde, les dijo: momento, nosotros somos hombres como ustedes. Momento, no lo hagan. Y estas cosas son de las cuales ahora en muchas ocasiones hemos perdido. Y usted tiene que ser cuidadoso si es de esas personas que les gusta idolatrar gente. Ay, no, mi sueño sería conocer a tal pastor, a tal persona, a tal cantante, a tal esto. Tenga cuidado. Tenga cuidado si usted tiene su confianza puesta en personas. Tenga cuidado si usted tiene su confianza puesta en ese tipo de cosas. Eso sutilmente, y lo digo entre comillas, se está metiendo la idolatría en el corazón del creyente, y es peligroso. Es peligroso porque yo dejo de tener mis ojos puestos en Jesús y empiezo a poner mis ojos en cualquier otra cosa. Esta gente quería mantener el llamado, quería mantener el propósito por el cual se predicaba el evangelio, y se molestaron al ver que esta gente quería hacer ese tipo de cosas con ellos. Y dice la palabra en el versículo 15, en la parte final:
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Dejen de hacer estas cosas que no sirven para nada y conviértanse al Dios vivo, que es el único que vive y reina por los siglos de los siglos, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y esto es una forma de darnos cuenta que toda esta gente que se endiosa a sí misma, o que las mismas personas han erigido de ellos una personalidad y los han puesto en alta estima. Yo no estoy hablando de que sea malo sentir aprecio, respeto por alguien. Eso está totalmente válido. El problema es subirlo a una categoría que solamente le corresponde a Dios. El detalle con esto es que todas esas personas no han hecho absolutamente nada de lo que Dios hizo. Y aquí los apóstoles les dicen, miren, Él fue el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces nosotros no hemos hecho absolutamente nada de eso. La gloria es para Él. Y ellos no querían quedarse ni con una pequeña pizca de la gloria que le correspondía a Dios. Hoy por hoy nosotros sabemos que eso no es así. Hoy por hoy nosotros sabemos que eso no es así, pero buena responsabilidad de ello lo tiene el creyente. Lo tiene el creyente. Y eso son cosas de las que usted tiene que ponerle muchísima atención. Porque pareciera que esa carnalidad, pareciera que esa falta de enfoque ha permeado demasiado fuerte el Evangelio y el cuerpo de Cristo. Digamos, y si usted es curioso y ha visto un concierto de músicos cristianos, por ejemplo, de repente, como casi siempre se hace, contratan, buscan, invitan, llevan a otros cantantes para que les abran el concierto, ¿sí? Así como se hacen en los otros conciertos seculares también. Invitan a otros nacionales más conocidos y todo para que vayan abriendo, entrando en calor el asunto para el show principal, que es el grupo o el cantante o lo que sea. Se supone, si es un cristiano, un concierto cristiano, que desde que empezaron a cantar y que todos cantaban alabanza y que todos hacían esto, la presencia de Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí porque Dios está en todas partes, y la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. A nosotros, ¿qué debería motivarnos o emocionarnos? La presencia de Dios. Amén. ¿Sí me siguen eso? Entonces, si está la presencia de Dios y Dios está ahí y todo lo demás, estamos bien. Y si estamos cantando alabanzas, así sea el más desafinado del mundo, a veces molesta, ¿ves? Pero de pronto, si usted se sabe la alabanza, hasta deja de oír al que está cantando y usted la sigue cantando. Pero si está adorando a Dios y la presencia de Dios está ahí, estamos bien. Pero ¿qué es donde nosotros nos damos cuenta que se vuelve un tanto idólatra el sentido del creyente mismo? Que cuando aparece el cantante, el grupo, la agrupación principal o el show principal, la gente arde en euforia. ¿Lo ha notado usted? Así como cuando antes salían los otros grupos y los grandes, y la gente ardía en furia por eso. Eso es robar hasta cierto punto, gloria a Dios. Pero la culpa no es del cantante, la culpa no es de la agrupación, la culpa es del creyente que anda idolatrando ese tipo de cosas. Y eso es una tendencia peligrosa que ahora nos tiene tan complicados como no se imagina en el mundo entero. Porque al hablar de eso, como toda la atención se centra sobre estas personas famosas o emblemáticas alrededor del mundo, como son hombres, pero se quieren perfilar como que no fueran hombres, sino como súper santos, súper aquí, súper allá. ¿Qué sucede cuando caen? Todo se viene abajo. Y el nombre de Cristo se viene abajo porque ellos se han querido poner en algún momento como que no fueran seres humanos, con tal de que la gente les sigue idolatrando en un ambiente de aparente perfección, y la gente empieza a idealizar personajes. Estas cosas son a las que se estaba anticipando Pablo y Bernabé, por la cual reaccionaron de esa forma. Y vea lo que dice más adelante el versículo 16.
En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. La gente estaba cegada. Ellos querían seguir cometiendo el mismo error que habían cometido allá en Licaonia. Pero vea el 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Se puede imaginar usted lo que le costó a Pablo el haberse opuesto a la gloria terrenal? Para él hubiera sido más fácil congraciarse con la gente y decirle gracias por todas las cosas que me trajeron, gracias por esto, y él se hubiera podido endiosar, y esta gente no hubiera permitido que le pusieran un dedo a Pablo. Pero cuidar la sana doctrina, pero cuidar el evangelio de Dios, pero cuidar que se mantuviese con integridad el propósito para el cual Dios les había llamado, le costó una tremenda apedreada. Y le costó que lo dejaran medio muerto. Y en estos lugares que hay cantidades de rocas y demás, la gente lanzaba lo que tenía cerca. No andaban pensando, no, esta piedra está muy picuda, no, esta piedra está muy chiquita. No, entre más grande mejor. Y se puede imaginar usted en qué condición quedó Pablo, que lo sacaron arrastrado de la ciudad pensando que no, ya está muerto. Sáquenlo de aquí para que no nos quede el muerto aquí adentro, que se muera fuera de la ciudad y que vean qué hacen con él, que se lo coman los perros, que se lo coman los coyotes, que se lo coma quien sea, que no nos quede aquí el problema. Con esa intención le sacaron. ¿Por qué? Por haber evitado compartir un poquito de la gloria de Dios. En muchas ocasiones, obedecer a Dios terrenalmente no siempre nos va a producir el mayor pago, pero en la presencia de Dios vamos a recibir la mejor recompensa. Y esto solamente se tiene que ver con ojos espirituales, porque si yo solamente tengo puestos los ojos en mi recompensa terrenal, no estoy en nada, porque aquí vamos a estar cierta cantidad de años, pero allá vamos a estar por una eternidad. Entonces todo esto suma. Dice el 20: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Haría lo mismo usted? ¿Se imagina usted que se levantó medio muerto y dijo, bueno, démosle, sigamos? Y ahora el creyente contemporáneo medio siente una gripita, quizás no voy a ir. Quizá hoy no llego, porque el climita ha estado medio malito, ¿verdad? No vaya a ser que me caigan un par de gotitas, y esas gotitas son las malas, fíjese. ¿Se ha fijado en eso? Y andan pendientes de todas esas cosas. Si hace, en las iglesias que hace calor, mucho calor. En las que hace frío, mucho frío. Entonces nunca se está a gusto. Siempre lo que se busca es un pretexto. Y esas son de las cosas que nosotros deberíamos ahora medirnos a nosotros mismos. Y esto es para usted que se siente cansado y dice, no, Dios sabe que me siento cansado, me voy a quedar dormido. Es domingo para dormirme, dicen algunos, ¿verdad? Y por eso vienen hasta el culto de Amaneciendo con Dios a las 4 de la tarde. Se van despertando a esa hora, acaban de almorzar y vienen llegando a esa. Necesitamos nosotros prestarle atención que esta gente sí se esforzaba. Esta gente sudaba la camiseta, esta gente se fajaba por el evangelio. Ese Dios al cual ellos servían es el mismo Dios al cual nosotros servimos. Deberíamos nosotros no quedarnos en la zona de la comodidad. Hay que hacer un poquito más. Hoy por hoy el cristiano se ha acomodado. Hoy por hoy el cristiano quiere todas las cosas ya fáciles, ya digeridas, pero no, necesitamos prestarle atención a lo que esta iglesia del primer siglo realizaba y darnos cuenta de lo impresionante que era el caminar de ellos. Después de una gran apedreada, levantarse y decir, bueno, vamos a Derbe y prediquemos ahí.
Y después de predicar el evangelio ahí en Derbe, dice la palabra que volvieron al mismo lugar donde les habían sacado apedreadas medio muerto. ¿Qué nos da por idea el corazón de Pablo? No conocía lo que era el resentimiento. Si usted tiene a alguien cerca, dígale no sea resentido. ¿Se lo puede decir? El resentimiento complica la vida del creyente. El resentimiento complica la vida del creyente. Pablo les perdonó. ¿Qué hubiera hecho usted? Ay, que se muera, que vayan al infierno. Yo no me vuelvo a ir a poner ahí para que me agarren a pedradas otra vez. Ay, que vean qué hacen. Yo ya les dije y todavía me sacaron a pedradas. Ay, que se mueran. Ay, que hagan fiesta allá con Don Sata y todos los ángeles caídos. Ay, que vean qué hacen. No, les fue a predicar otra vez. Les fue a predicar otra vez. Les fue a predicar otra vez. ¿Y cuántos de los que estamos acá, o quiénes de los que estamos acá, viven en pleito en sus casas, en sus lugares de trabajo, porque no quieren pedir perdón? Es que yo no le he hecho nada. Es que nadie le está preguntando. ¿Usted es el cristiano? ¿Usted es el cristiano? Pero es que él me hizo, ella me hizo. Yo soy el cristiano. Yo soy el que tengo que demostrar que he nacido de nuevo. Pero prefiero vivir en pleito. Yo no le voy a hablar. Si me quiere hablar, que me hable. ¿Conoce usted alguno de esos? Entonces, ese tipo de cosas son de las que nos debemos quitar de encima. Esas son, si yo no le he regado, ¿verdad? Vos bien sabés que la regó. Sí, busque los jueces que quiera, pero usted es el cristiano. Usted es el cristiano. Y Pablo no fue a que le pidieran disculpas. Pablo no fue a ver que... No. Pablo llegó con todas sus cicatrices a seguirles diciendo, Dios te ama y yo también. Y esa cátedra de humildad de una persona tan dura de temperamento como era Pablo es tremendo. El ver que Pablo no era una mansa paloma. Pablo era un persecutor de la iglesia y quiere decir que en sus manos podía correr la sangre que quisiera. Pablo era un hombre de armas tomar. Y su corazón había cambiado tanto que volvió a pueblo enemigo. Que volvió a pueblo que no le quería, que volvió a un pueblo donde le querían matar. Si a usted le dicen, mira, fíjate que me han contado que por allá te quieren matar, usted vuelve a pasar por ahí. Y a Pablo no le contaron, a Pablo lo intentaron matar y lo sacaron medio muerto de ese lugar. Y sin embargo volvió. Y esto es de lo que nosotros deberíamos tomar ahora como práctica para nuestra vida. Y vea más adelante en el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No, ese versículo no me gusta. A mí me gusta todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es igual de real que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que en estas situaciones difíciles en las que usted pueda estar pasando, en las que yo pueda estar pasando, dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ay, no me gusta ese versículo. Y le garantizo que predicamos de esto y lo decimos con energía y esto provoca pocos amén. Esto no gusta mucho. Porque de eso no quiero yo, pasos. No, yo no quiero de esas cosas. Yo no quiero de esas tribulaciones. Yo quiero todo fácil, yo quiero todo bueno. Pero no fue lo que Dios dejó. Por eso no se sienta decepcionado si las cosas están siendo difíciles. No se sienta decepcionado si hoy por hoy las cosas están duras. No se sienta decepcionado si las cosas no están saliendo como usted esperaba. Pablo tenía pleno conocimiento de Dios y muestra a través de su espiritualidad. Miren, anímense. ¿Sabe? El que estaba todo apedreado, el que tenía un montón de cicatrices, porque no lo fueron a curar y a ponerle para la cicatricure. No le pusieron nada. No le pusieron nada. Y se le pegaron como se le quisieron pegar con la tierra. No hizo dieta. Siguió, al día siguiente predicó. ¿Se puede imaginar cómo estaba el estado de esas heridas? Y sin embargo, él era el que llegaba y les decía, hey, miren, anímense. A los otros no los habían apedreado. A los otros no les había pasado nada. Hey, alégrense. Devuelvan el gozo. Quizás con un ojo medio cerrado todavía.
con la frente deshecha, como era calvo, probablemente con un montón de heridas en la cabeza, con una su ceja partida ahí, con los pies todos golpeados y maltratados, todavía con el montón de cascarones ahí en la cara, en las manos, en todos lados. Y les decía, anímense, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No se preocupen, que las mejores cosas van a ser ahí arriba. Ese era Pablo. Pero ¿quiénes de los que estamos acá pasan cosas difíciles y lo primero que hacemos es pelearnos con Dios? Si yo hubiera sabido que ser cristiano es que le vaya mal a uno en los negocios, mejor me retiro. Si yo hubiera sabido que ser cristiano es tener problemas en la casa, mejor me retiro. Si yo hubiera sabido que querer hacer las cosas bien, o que cuando uno hace las cosas bien es cuando peor le va, mejor me hubiera quedado como estaba. ¿Ha escuchado usted alguna vez algo así? Esas cosas son las que ahora el cristiano con comodidad quiere decir. Pero Pablo tenía claro cuál era el propósito, y dice el 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien había creído. Se empezó a expandir. Ellos pensaron que los iban a debilitar con este tipo de acciones, pero al contrario, fueron fortalecidos y empezaron a depositar confianza en el liderazgo para seguir expandiendo la obra que Dios les había encomendado. Creo de todo corazón que vivimos momentos en los cuales nos toca recordar todas las cosas por las cuales pasó la iglesia del primer siglo, y que nunca se detuvieron y que nunca pararon, sino que siguieron avanzando hacia ese supremo llamamiento que Dios había hecho a cada uno de ellos, peleando la buena batalla de la fe y reconociendo que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Vamos a orar a ese Dios todopoderoso en esta noche.